después queda para el resto. Ah, ok, ahora sí. Bueno, nada, si quieren empiezo con el de capacidad. Yo también, como quieran. Ok, capacidad. Dale, Gabriel. Ahí, para que abro el Word, así me guío un poco. Lo que hice fue conectar el circuito, o sea, primero medir la frecuencia de corte. ¿Tenés las simulaciones ahí? Sí. A ver, ponelas nomás. Ah, bueno, te Sí, está comparto. bueno, mostrarnos a ver cómo te quedó. Ponga pantalla. Bueno, ahí voy, por aquí está. La estoy abriendo. Compartir pantalla. Acá. Ahí se está viendo algo. Está está. queriendo, ahí estamos. Bueno, para que esto lo minimizo. Cargué el circuito Ajá. con todo el model este. Primero lo puse con los más, pero no me lo tomó. Así que lo tuve que poner todo junto, como para que tome todos los parámetros del dedo. Como señal de pequeña señal, le puse un seno de amplitud bajita y la frecuencia de corte esta. Que la frecuencia de corte la saqué haciendo, o sea, con el calculito este le puse una resistencia con un valor X y me quedó de 400 kHz. Se la puse ahí a la pequeña señal. Y después, bueno, como valor de polarización. Pará, ¿por qué le puse, pusiste 400 kilohertz a esa señal? porque fue el valor de frecuencia de corte que calculé. El valor de frecuencia, la frecuencia de corte es de un circuito, no de una señal. Claro, a mí también me quedó eso Sí. medio flojo. ¿Cómo llegaste a eso, a esa frecuencia? Vos dijiste alguna resistencia, no sé qué. O sea, le puse la resistencia esta ¿Sí? y con la capacidad que nos dieron al principio, esta de 4 picos. Pero ¿Dónde está el 4? eso es cuando está a cero de tensión, el 4 pico. El CJ0. ¿4 pico cuál? El CJ0. El que nos dieron acá en el modelo. Este. Ok, ¿y qué significa ese? ¿Qué Esta es significa la este tensión, valor? la capacidad cuando está. Ah, mira. Cuando esto no está polarizado. O sea, Es cuando tiene tensión cero. tensión cero, claro, sí. Para que no esté polarizado tiene que estar al aire. Sí. Ok, si ya tenés la capacidad ahí, ¿para qué le querés poner todo ese circuito? Para medir la inversa del diodo. O sea, la capacidad inversa, que es lo que nos pedían por ahí. Ok, ¿y cómo vas a hacer para medir entonces esa capacidad inversa? Bueno, ahí empezó un poco el problema porque lo había empezado, o sea, lo pensé como, o sea, yendo con la fórmula de capacidad, que es la variación de carga en función de voltaje. Pero mi problema es que no podía medir carga en el diodo. Pero lo que sí pude medir es la corriente. Ajá. Entonces, con la corriente de carga, o sea, la corriente que se cargaba en cierto tiempo, que el tiempo lo saqué. ¿Dónde estaba el tiempo?
acá, haciendo R por C. No sé qué me estás mostrando, R por C. Ah, el tiempo de carga del diodo. ¿Se llega a ver ahí? Lo que pasa es que vos Mm. estás poniendo en una sinusoidal. ¿De qué carga me estás hablando? Yo veo solamente la pantalla del T-Spice, ¿eh? No veo nada más. Ah, perdón. Ah, Sí, es yo que también. está bien. Estaba mostrando el Word, entonces eso tiene sentido ahora. Eh, bueno, entonces corro esto y les muestro, porque si no, no va a poder ser. Entonces ahí lo que tuve que hacer fue medir la corriente esta, o sea, la que circula por el diodo, para después con una directiva hacerla integral en el tiempo y sacar la carga. Y después con la carga, acá tuve que buscar dos valores de voltaje del diodo en dos tiempos. Eso lo tengo. Ahí se ve el log, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? El error log, ¿se ve? sí. Ah, Sí. listo. Está escuchando medio trabado, así que... bueno, nada, ahí con la integral de la carga, de la corriente encontré la carga. Después busqué dos, o sea, un valor de voltaje inicial, uno final. Los dividí y encontré, sería la capacidad en función del voltaje. La variación de la capacidad en función de, sí, de voltaje. Que me dio estos tres valores. O sea, me dieron un poco más chicos que la capacidad CJ0 que está acá. ¿Qué opina el resto? A ver. No sé, Yo lo hice, lo de único otra que se me manera. ocurrió. Porque la ¿Yo quién? verdad, Yo, dale. Gracias. ¿Se me Gonzalo. escucha? Sí, sí. Esperen, Sí, para eso. esperen. Antes que me digan cómo lo hicieron, quiero que me digan si Sobre ven este algún método. problema en esto. Eh, Cualquiera. bueno, la frecuencia de corte no sé muy bien cómo la sacó, porque la capacitancia, como va variando con la tensión, Con la tensión la de DC. capacidad, claro, de DC del diodo. Y esa no es la que fue modificando, entonces la frecuencia de corte también se debería ir modificando. ahí se ve el Word. Sí. Sí, ahí. Ah, ahí está. O sea, la frecuencia corta la saqué con esto. A ver, Pero el el capacitor, ¿de dónde lo sacas? Sí, lo que tenés que saber, lo que tenés que averiguar. O sea, usé la capacidad que nos dan estas 4 picofarads. Pero La que si nos dan en vas, el modelo del diodo. si vas a suponer que son 4 picofaradios, tirá el ejercicio pues ya lo resolviste. Sí, o sea, no se me Si había ocurrido suponés, otra forma. si suponés 4 picofaradios, ya está, cerralo ahí. Claro, sí. Está bien, ya entendí dónde está el error. A ver. El circuito que tenés es este. Olvídate que es un diodo. Si vos querés averiguar la capacidad esta, hacé lo que quieras. ¿Cómo la averiguás? Con este circuito de ahí.
Yo te dejo elegir el R que quieras. Esta fuente hace lo que se te cante, ¿ok? Pero no tenés ningún otro dato. Es más, el modelo este del diodo que te dimos nosotros era para que vos lo pongas ahí, no para que lo uses y le saques de adentro el 4 picofaradio. Ah, está bien. ¿Qué haces con este circuito si vos querés averiguar C? Hay varias cosas que podés hacer. Sí, tendría que calcular la malla. O también. Sí, si no me da la frecuencia del corte, tendría que usar la malla. O sea, calcular la malla. A ver, de vuelta. La frecuencia de corte es 1 sobre RC. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, sí. Esa es la frecuencia de corte del circuito. No te la voy a dar porque no sabes C. Entonces, de vuelta, te digo, vos tenés el generador y la resistencia, hacé lo que quieras. Cuadrada, sinusoidal, triangular, impulso, lo que quieras. La resistencia, el valor que quieras, te las conseguimos. Lo único que te decimos es qué ensayo o ensayos haces para averiguar C. Estás en el laboratorio, tenés el generador, tenés una caja de resistencia, el generador te deja hacer lo que quieras. ¿Qué haces para averiguar C? Mm, ¿Alguna ayuda? Gonzalo. Sí, yo lo que hice. No, lo que hiciste no. Ah, Después vemos lo que para. hicieron. De esto Bueno, que está preguntando Pedro. Ahora estamos dale. ya nos metimos en el barro, hay que salir dentro del barro. Bueno, a ver, para. ¿Tienen ese circuito? Tienen que averiguarse. Federico e Ivo también pueden hablar, ¿eh? Hago. La fuente puede ser una onda cuadrada. Lo que vos quieras. Bueno, supongo que tengo un osciloscopio también. Tengo Ok. una R dada. Lo que hago es le inyecto un pulso cuadrado. Ajá. Me aseguro de que el pulso cuadrado sea siempre positivo para polarizar el diodo en inversa, o No sea, hay que me quede diodo. en inversa, No hay diodo. Fíjate que y que pueda modelarlo como un capacitor. Claro. te la super simplifiqué. Es un capacitor. Bajé a circuitos 1. Lo Bueno, único que quiero es que me digan C. bueno, voy con la... Bueno, le pongo una onda cuadrada, Ajá. miro la salida B0 Sí. en función de la frecuencia, hago un diagrama de Bode, digamos, y miro cuando la señal cae 3 dB, que esa sería la frecuencia de corte. Y ahora, Pero con esa frecuencia de corte, sabiendo R, puedo ahí saber C. para hacer eso le pones una cuadrada. Hay como una mezcla de dos cosas. Una mezcla de todas las señales y de todas las frecuencias. ¿Cómo Porque yo no cuerno sé qué haces Bode si frecuencia. le pones una mezcla? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo vas a hacer Bode ah, si le... ¿Cómo se hace Bode? No le podés meter una cuadrada para hacer Bode. Eh, disculpa, sí. Estás encaminado, Gonzalo, lo estás mezclando dos cosas. Estás Dos ensayos cerquita. diferentes. Estás Estás cerquita. pateando en el palo. ¿Cómo has- Empiezo a mover la frecuencia hasta que la señal cae 3 dB.
Está bien, pero la frecuencia de qué tipo de señal para ese ensayo en particular? ¿Una triangular, Una, una cuadrada? no, sinusoidal. No, una sinusoidal. Ok, bien. Bode lo hacen Ahora con sí. una sinusoidal. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo hacen con una sinusoidal? Sigamos la tortura un poco más. ¿Cómo, perdón? ¿Por qué le ponen una sinusoidal cuando hacen bode? ¿Por qué no le ponen una cuadrada? Cualquiera puede responder, ¿eh? Pregunta abierta a todos. Una sinusoidal. ¿Por qué no una triangular? O una cuadrada. Francisco. Puede ser que porque tenga Porque solamente... es la frecuencia fundamental. Porque solo tiene una frecuencia, digamos. La sinusoidal. La triangular y cuadrada, todo eso son armónicos de varias frecuencias. Ok, bien. Está bien. Con la sinusoidal ustedes tienen un tono puro, entonces si quieren hacer un diagrama en frecuencia de amplitud y fase, ponen un solo tono. Como el circuito es lineal, la salida les va a dar en la misma frecuencia y Lineal. grafican la amplitud y la fase. Si ponen una cuadrada ustedes saben que tiene infinito contenido espectral, con lo cual, bueno, tendrían que empezar a repartir, porque la salida no les va a dar de una sola frecuencia. Ok, entonces le pones una sinusoidal y barres y te fijas cuando la respuesta cae 3 dB. ¿Sí? Perfecto, de ahí sacás la frecuencia de corte, que es 1 sobre RC, y de ahí calculás C. Esa es una manera. Sobre 2pi. Sí. Pregunta, ¿qué pasa si se te va la mano con la frecuencia? Le pones la frecuencia muy alta. El capacitor, bueno, ahora estamos hablando de un capacitor. El Sí, capacitor sí. varía con la frecuencia. O sea, No, era 1 sobre... no, la impedancia sí, el La capacitor no varía. impedancia, perdón. La impedancia. La impedancia varía con la frecuencia y puede ser que si es muy grande, se abra el circuito. De vuelta. Porque siendo puede ser que si la frecuencia que vos le metés Es muy grande. La puede frecuencia le ser, metí claro, muy grande. Sí, ¿qué pasa ahí? puede ser ¿Qué que la impedancia, Sí, ¿cómo? seguí, Perdón, dale, que la impedancia. la impedancia caiga, si la frecuencia sube, la impedancia del capacitor baja Ok, entonces. y se hace Se cierra el se hace circuito. un cortocircuito. Ok, con lo cual cuando vos vayas a medir sobre ese capacitor, ¿qué vas a medir? Nada. No, vas a medir sí, no, 0. Poquitito. Entonces no te va a servir. Claro, ¿Sí? tan chiquito que si lo miro en el osciloscopio no voy a apreciar. Sí. Que probablemente sea una de las fallas que pueda llegar a tener Gabriel con ese circuito de ISO, le mandó 400 kHz. No sabemos dónde, Claro. no sabemos para qué le puso esa frecuencia. Pero bueno, ese sería un método. Díganme otro método. No tengo sinusoidal. El generador ese no trae sinusoidal, se le rompió la perilla. La velocidad de el tau, puedo medir Ok. puedo, Tiempo de carga del Tiempo de capacitor. carga. ¿Y tiempo, para no sale, eso qué tiempo de entrada le carga. ponen? Una Una cuadrada. Una cuadrada. Le ponen una cuadrada, miden el tiempo de trepada, ¿sí? Igual en el tiempo de trepada, que son, no sé, 3 tau, 4 tau, lo que sea, lo igualan y tau es 1 sobre RC. Esa es la segunda manera de sacar. Bien. Ahora, otra más, a ver, otra más.
Suponga que ustedes Puedo, pueden mo- conocer todo, corriente, todo. No carga, pero sí corriente. Corriente y tensión puedo, pueden medir cualquiera. puedo modificar un poco el... Ah, no. Eh, ¿Puedo modificar el circuito? No, Si es así. ¿No? no. Bueno. Le podés meter un amperímetro en serie o le podés medir la corriente midiendo con el osciloscopio la tensión en la resistencia. Mm, Y ahí sí no podrías calcular la malla y sacas el valor. Ah, no, te falta la frecuencia de corte también. Miren, eh, es una más, no creo que haya muchas más formas de medir capacidad, pero Puede ser que sea calculando la potencia reactiva del muy... capacitor. O no, medir el desfase de la corriente. Cuando me dice el... a ver. Bueno, sí, medir más potencia fácil, que puede ser. andan Potencia puede ser. cerca en el sentido de que están pensando solo en el capacitor, pero es mucho más sencillo. Si van a medir potencia reactiva, van a tener que meter ahí un batímetro, algo que haga el producto de I por B. Más fácil, más fácil. Lo pueden auscultar al circuito. Están muy, muy cerca las dos cosas que dijeron, pero más fácil. Mm, Thevenin. ¿Eh? Un Thevenin, se me ocurre, ¿no? Un Thevenin. Francisco salió a robar. ¿Cómo es, cómo es la expresión de la corriente de un capacitor? Alguien que escriba acá, a ver. ¿Cómo hago para escribir? Tienen un anotar y tienen texto, pueden dibujar, pueden escribir. Mm, bueno, imagínense que esto es un elevado. No sé dónde estás escribiendo, yo no veo nada. Sí, yo tampoco veo. No, ¿no ven? No, Bueno, tenés que a ver, escribir opciones. Si Bueno, querés te dejo de compartir y y lo compartís. Anotar. no, les ahí. digo, y Ahí está. Anotar, sí. ¿sí? No, ese fui yo. Ah, Poné anotar, en vez Sí, de acá en está. opciones de vista o view options, le pones annotate, anotar, y ahí tenés texto. Ah, ahí está. ¿sí? Ahí. Ahí sí. Pero esta es la del diodo. No, un capacitor. Corriente de un capacitor. Sí, a ver, era, ¿cómo era? Mm, Ese soy yo. Era, permiso, ¿no? Era Era la 1 sobre C, integral del voltaje, ¿era? No, de la... No, ¿No así? porque queda con no. exponencial. Baja punto. Baja punto, Francisco. No, no, el otro día quedamos en que no. Estaba callado por eso. Esto era para subir, ¿no? Ojo, ojo. No, era para arriba nomás, ¿no? Ahora no dan ganas. La fórmula del capacitor, ¿cómo es? La fórmula de la resistencia, ¿ve? I es igual a 1 sobre JC, la resistencia del capacitor. La corriente no es de Q de La V. impedancia, digo. I del capacitor y B del capacitor. ¿Qué va en el medio? Un- Para una resistencia es digo, B de la sí, resistencia dividido R. Para un capacitor, ¿qué va acá?
C. C. C, así. No estoy viendo. J omega C por... JWC. ¿eh? ¿Qué cuerno es J omega? No, En pero es tiempo. la derivada de B. Bien. La derivada de B en Todo función el del tiempo. tiempo. Ok. Ahí Entonces, está. si yo quiero hallar esto, ¿de qué otra manera lo podría hacer? Integrás, suponiendo que el capacitor queda constante, pasás de T para el otro lado, y integrás. Te La aviso que corriente tengo en un, función te del aviso que tiempo. tengo un osciloscopio, no mucho más que eso. Miro la pendiente de Ok, la B. ok. Y eso te Y va a dar esa eso te da ¿Cómo? dB/dt. Medís Claro, la tensión del capacitor. en un punto me fijo más o menos la pendiente que tiene. Ok. ¿Y dónde medís la corriente? ¿En qué tiempo? En el punto donde estoy. A ver, Esto sería T. para... No puedo... El lápiz se ve, ¿eh? ¿Se ve? ¿Sí? A ver. Estás ahí. Pero no escribe. Sí, ahí escribe. Ahí escribió. Puedo borrar después, ¿no? Sí. Bien. Que quede todo. Eh, la curva acá sinusoidal que hiciste es de la tensión. La tensión. Está bien. Entonces, bueno, supongo que acá tengo, porque también grafico la corriente. Pasado a 90. Y, qué monstruo. Bueno, Ok. miro acá perdonen, No hay Bueno, problema. Está miro fulero, pero... en el punto este, perdonen, en el punto este, supongo que es este tiempo, me fijo la pendiente esa, me muevo un cachito de un lado para el otro, ahí miro Fíjate que la corriente es C por dB/dt, así que así no va a ser. Acá C dB/dt es por... positiva. O sea que la corriente es así. La I del capacitor. Si la tensión es seno, la corriente tiene que ser así, coseno. Sí, te pasado Es 90. la derivada. Acá en cero la derivada es positiva, así que la corriente tiene que ser positiva y máxima. Ok, en cualquier momento vos podés medir Bueno, la pendiente, claro, medís la corriente. y voy con el tiempo, digamos, y me fijo la corriente, claro. Ok, perfecto. Ahí tienen 3 maneras distintas de medir cuánto vale C. ¿Sí? Ok. Ahora sí, vamos a este circuito. Ahora sí, ahora tenemos un diodo en vez de un capacitor. Entonces, Gabriel, lo que vos hiciste fue una mezcla de varias cosas. Nada te impide poner una resistencia en serie ahí. Si le pones una resistencia en serie, después vos decime qué haces. O le haces un barrido en frecuencia con una sinusoidal, le encontrás la frecuencia de corte al circuito, y ahí eso lo igualás a 1 sobre RC. Y sabiendo R despejás C,
O le pones una frecuencia cuadrada a eso y sacas el tiempo de trepada. ¿Sí? Está bien. Pero si le vas a hacer un barrido en frecuencia, no le podés poner 400 kHz a la fuente, porque no va a hacer ningún barrido. Eso te va a dar un solo punto. Si le pones una frecuencia sinusoidal fija, lo único que te resta es hacer el ejercicio que acabamos de hacer recién, poner una sinusoidal y medir cuánto vale la tensión en el diodo y la corriente en AC y ver, comparar la corriente con dB/dt. Claro, sí, es lo que más o menos hice. O sea, acá después con Spice hice, no sé, Ahora, yo vos estoy medís confundiendo. esto que tenés acá en las corrientes que estás mostrando, anda un poco por abajo de la pantalla. Estoy con el Word. Eso es un ciclo de la sinusoidal. Sí, Ok. De la tensión, de la corriente. sí, perdón, de la corriente. Claro, acá no sé si se lleva a ver, pero dice I de 1. Y esto es el Está tiempo. bien, pero fíjate que la capacidad, si vos lo vas a hacer así, la capacidad, bueno, tenés que hacer el delta I, el delta V sobre el delta I. ¿Sí? Sí, es lo que. O sea, el delta I lo integré, encontré encontré la carga. Acá le puse como la integral de la corriente desde un punto hasta otro en el tiempo, que sería este. Y después le di por 2 puntos de tensión. ¿Se cortó internet? ¿O se escuchó algo? ¿Sí? ¿Se escuchó? Ah, Sí, ¿sobre qué lo dividiste después? sobre la tensión, en 2 puntos. ¿En qué dos puntos? Acá en estos dos, o sea, los mismos que calculé la integral. En punto 1 micro y punto 9. Estos dos. Este y este. O sea, los extremos de la carga de la corriente. Ok. Conceptualmente no está mal, porque estás haciendo delta Q a delta B, te va a dar un valor que tiene significado. Hay un problemita práctico acá y es que si vos le pones una frecuencia tan elevada, dos problemas de índole práctica, digamos, ¿sí? Sí, El primero es que para hacer un ensayo así no te conviene poner alta frecuencia, porque en alta frecuencia el diodo, la capacidad desaparece. claro, sí, es muy raro. Entonces, lo que vas a estar viendo ahí va a ser otra cosa. Y deberías tener la frecuencia más chica para hacer ese ensayo. Ahí sería equivalente al que acabamos de decir de ver la corriente y dB/dt. ¿Sí? Y el segundo me olvidé. O sea, en la práctica hacerlo a esa frecuencia te daría cualquier cosa. No, la otra cosa es que vos deberías dejar pasar el transitorio antes de hacer esa cuenta. Claro. O sea, deberías dejar que llegue hasta estacionario y ahí deberías medirlo. Ok, Bueno, o sea, si querés te termino de mostrar que acá dale. le medí después grafiqué la capacidad y me quedó algo parecido a lo que está en el libro. Por eso pensé que no estaba tan errado. Ok, Y después lo comparé con la formulita esta y también no quedó tan distinto. Acá igual me surgieron un poco de dudas con el tema
del FIBE. Digamos, eso vos sabés que el FIBE sabés lo que es, el Phi N menos Phi P. Sí, sí, sí. Y Pasa el que M, acá en el modelo que da en el SPICE aparece como 0,5, pero claro, si después voy a lo que está en el libro se usa como 0,7. bueno, lo que pasa es que no es cuestión de lo que está en el libro, bueno, depende del diodo, no del libro. Claro, Claro, para sí, ese sí. modelo es 0,5. Ah, está bien. Ese modelo que dio el fabricante de ese diodo. El diodo que te dio Omar tenía otros valores, con lo cual, esto si lo van a poner así, digamos, no, lo inventaron. El diodo que les dio Claro, Omar, ¿qué sí, sí. valor tenía? 0,5 era. Menos 5. Se llama Y el 0,5. J, Por eso. sí. Si les dan un diodo con 0,5, usen 0,5. ¿Sí? Está bien. No varía mucho, pero Se va a cortar en no. cualquier momento, chicos, así que hagamos un intervalo de 10 y menos 10. Cuando se corte, en 10 minutos